En los primeros segundos de esta historia, te invito a imaginar algo. Una noche clara, silenciosa, en un observatorio perdido en lo alto de una montaña. Las estrellas brillan con calma, y los instrumentos, precisos y pacientes, rastrean el cielo. Todo parece rutinario, hasta que un punto aparece donde no debería. Una luz débil, intermitente, pero persistente. Un destello que no encaja con ninguna trayectoria conocida. Los astrónomos revisan sus datos, recalculan las posiciones, comparan con catálogos anteriores. Y entonces, algo comienza a inquietarlos. Ese punto no pertenece a ningún registro previo. No es un cometa, ni un asteroide. Es algo más. Así fue como se detectó, por primera vez, el objeto que más tarde recibiría el nombre de TRES-I Atlas. El hallazgo no fue casual. Formaba parte de los proyectos de rastreo automatizado del cielo, diseñados para detectar objetos cercanos a la Tierra, cometas nuevos y asteroides potencialmente peligrosos. Pero este no encajaba con ningún patrón. Su brillo era inconstante, su movimiento errático, y sobre todo, su origen no coincidía con el de ningún cuerpo del sistema solar. El descubrimiento oficial se produjo a comienzos de 2025, cuando un grupo de astrónomos del programa Pan-STARRS, en Hawái, notó un desplazamiento inusual entre dos capturas consecutivas del cielo nocturno. Al principio pensaron que era un error óptico, pero tras analizar los datos, comprobaron que aquel punto se movía demasiado rápido para ser un objeto distante, y demasiado estable para ser una interferencia. Lo llamaron provisionalmente 3I/2025A1 Atlas. El número 3 indicaba que era el tercer objeto interestelar detectado en la historia. Antes de él, solo se habían registrado dos visitantes similares, Oumuamua, en 2017, y el cometa 2I/Borisov, en 2019. Pero este nuevo cuerpo parecía diferente desde el principio. Su trayectoria sugería que no provenía de nuestro sistema solar. Venía desde una región del espacio interestelar, posiblemente desde más allá de la nube de Oort. Y lo hacía a una velocidad asombrosa, más de 230.000 km por hora. A esa velocidad, ningún objeto natural podría haber quedado atrapado por la gravedad del Sol. El 3I Atlas no venía a quedarse. Venía de paso. Durante las primeras semanas, los observatorios del mundo apuntaron hacia él. Desde el hemisferio norte hasta Chile y Sudáfrica, telescopios gigantes comenzaron a seguir su rastro. Querían determinar su tamaño, su composición y, sobre todo, su comportamiento. Y lo que encontraron fue desconcertante. El 3I Atlas tenía una forma irregular, posiblemente alargada, de entre 300 y 500 metros de longitud. Pero no giraba de manera constante. Su rotación era errática, como si algo alterara su eje de movimiento. Además, reflejaba la luz solar de forma anómala. Su brillo aumentaba y disminuía con una periodicidad exacta. Los análisis de luz espectral revelaron algo aún más extraño. No se detectaban los rastros típicos de polvo, gas o hielo que suelen acompañar a un cometa. Era demasiado seco, demasiado pulido, demasiado silencioso. En un principio, algunos científicos pensaron que se trataba de un fragmento interestelar, una roca expulsada por la explosión de una supernova hace millones de años. Pero pronto esa hipótesis fue descartada. Su densidad aparente era demasiado baja. Era tan ligero que resultaba casi imposible que se mantuviera íntegro. Otros investigadores plantearon algo más audaz, que el 3I Atlas podría ser una estructura hueca, una especie de concha metálica flotando en el vacío. No era una afirmación gratuita. Los datos del telescopio Hubble mostraban un reflejo especular, similar al de una superficie lisa. Una característica que recordaba, inquietantemente, a una vela solar. Conforme se estudiaba más, el misterio crecía. La sonda Gaia, de la Agencia Espacial Europea, registró ligeras variaciones en su movimiento que no podían explicarse solo por la gravedad solar. Parecía que el objeto aceleraba por sí mismo, como si una fuerza invisible lo impulsara. Esa fue la primera pista de que el 3I Atlas podía ser algo más que una simple roca viajera. En los días siguientes, se organizaron observaciones coordinadas entre la NASA, el Observatorio Europeo Austral y universidades de todo el mundo. El objetivo era triangular su posición exacta y comprender qué estaba ocurriendo. Pero los resultados solo añadieron confusión. El objeto parecía emitir una débil radiación en frecuencias de microondas. Una emisión sutil, constante, que no coincidía con ningún fenómeno natural conocido. No era interferencia, no era ruido. Era una señal real. Y aunque nadie se atrevía a decirlo abiertamente, muchos empezaron a preguntarse lo mismo.
¿Estábamos ante una tecnología o ante una coincidencia cósmica demasiado perfecta? Los medios se apoderaron del tema. Titulares como El visitante imposible o una sonda alienígena atraviesa el sistema solar comenzaron a multiplicarse. Pero entre todo el ruido mediático, los científicos mantenían la calma. Necesitaban más datos, más tiempo y, sobre todo, más precisión. El problema era que el 3i Atlas se movía demasiado rápido. Cada día que pasaba, la distancia aumentaba y la señal se debilitaba. Si no se lograba registrar toda la información antes de que abandonara el sistema solar, el misterio quedaría abierto para siempre. Aún así, los investigadores siguieron observando. Y lo que vieron, cambió el tono de la historia para siempre. Durante los días siguientes, los observatorios continuaron enviando datos en tiempo real. Las gráficas mostraban un patrón de brillo inusual, picos regulares, separados por intervalos precisos de tiempo. Era como si el objeto estuviera emitiendo un pulso, una especie de latido. Los expertos en astrofísica del Instituto de Harvard y el MIT comenzaron a analizar la señal lumínica con algoritmos de sincronización. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. El patrón no era aleatorio. Cada pulso tenía una duración exacta de 0,73 segundos, seguido por una pausa de 1,46 segundos. La proporción era perfecta, constante, y se repetía cada pocas horas, sin importar su posición relativa al Sol. En ciencia, las repeticiones no son casuales. Un ritmo tan preciso indicaba una fuente controlada o un mecanismo de autorregulación. Y eso no existe en cuerpos naturales. En una reunión privada, varios astrofísicos debatieron una hipótesis que, de confirmarse, sería histórica. ¿Y si el 3i Atlas no era un fragmento natural, sino una estructura tecnológica abandonada, viajando entre sistemas estelares? El debate se volvió intenso. Unos creían que se trataba de una especie de vela solar, un dispositivo que usa la radiación estelar como impulso, teoría que ya se había propuesto para explicar el comportamiento del Oumuamua años atrás. Otros eran más escépticos, aseguraban que las observaciones no eran suficientes, que podía tratarse de una coincidencia óptica o incluso de un efecto térmico desconocido. Pero había algo más. El telescopio James Webb, en una observación especial, logró captar un espectro térmico muy tenue que reveló una temperatura superficial más alta de lo esperado para un cuerpo tan alejado del Sol. Esto sugería que el 3i Atlas estaba absorbiendo energía activamente. ¿De dónde provenía esa energía? ¿Era radiación solar concentrada? ¿O algo completamente diferente, algo interno, como si el objeto aún funcionara? En los foros científicos comenzaron a circular comparaciones entre el 3i Atlas y las sondas humanas lanzadas en el siglo XX, como la Voyager o la Pioneer. Máquinas diseñadas para viajar durante milenios, enviando señales en direcciones desconocidas. ¿Y si el 3i Atlas era el equivalente interestelar de lo mismo, pero en sentido inverso? ¿Y si nosotros éramos quienes estábamos recibiendo una visita de una civilización lejana, tanto o más antigua que la nuestra? Los titulares cambiaron. Ya no hablaban de un cometa. Ahora lo llamaban el mensajero del vacío. Sin embargo, en los laboratorios de la NASA y la ESA reinaba la cautela. Los equipos técnicos estaban divididos. Por un lado, los ingenieros de datos del Jet Propulsion Laboratory afirmaban que las variaciones de brillo podían explicarse por una rotación irregular, amplificada por la geometría del objeto. Por otro lado, los astrofísicos especializados en dinámica orbital demostraban que esa explicación no coincidía con los cálculos de aceleración observada. Una de las investigadoras, la doctora Elena Caspari, lo resumió en una frase que se haría célebre. Sea natural o no, el 3i Atlas está actuando como si supiera que lo estamos mirando. Sus palabras recorrieron el mundo. En cuestión de horas, los foros científicos se mezclaron con los programas de divulgación y los titulares sensacionalistas. Nos están observando, una nave antigua atraviesa el sistema solar, ¿es este el mensaje que esperábamos? El misterio crecía, y con él, la tensión entre el rigor científico y la imaginación colectiva. Mientras tanto, el 3i Atlas seguía su viaje. Había pasado ya la órbita de Marte y se aproximaba al cinturón de asteroides. A pesar de su distancia, su brillo aumentaba en lugar de disminuir. Y algo aún más desconcertante, su trayectoria estaba cambiando. Según los cálculos de la NASA, debía seguir una curva hiperbólica que lo alejaría del sistema solar por completo. Pero los datos más recientes mostraban una ligera desviación, una variación de apenas fracciones de grado, pero suficiente para alterar su destino. Era como si algo, o alguien, estuviera corrigiendo su rumbo.
En una reunión de emergencia del programa Atlas, los analistas presentaron un modelo de simulación que mostraba el efecto de una aceleración no gravitacional. El resultado coincidía con la observación. El objeto estaba maniobrando. A partir de ese momento, la comunidad científica se dividió en dos bandos irreconciliables. Unos insistían en que el 3I Atlas era un cometa fragmentado, que liberaba gases invisibles al ojo humano. Otros afirmaban que era el primer indicio de una tecnología extraterrestre. Ambas posturas tenían argumentos sólidos, pero ninguna podía demostrarlo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el Observatorio de Canarias detectó, durante una ventana de observación excepcionalmente clara, 3 puntos luminosos alrededor del 3I Atlas. Pequeños, pero perfectamente alineados. No eran reflejos, ni errores ópticos. Eran reales. Y parecían moverse junto a él. Los astrónomos revisaron las imágenes cientos de veces. ¿Podrían ser fragmentos desprendidos? ¿O eran parte del mismo objeto, separándose de manera controlada? Nadie lo sabía. Pero la secuencia era precisa, demasiado precisa para ser aleatoria. Los 3 puntos se desplazaban manteniendo una distancia constante entre sí, y luego, desaparecieron. La madrugada del 17 de junio de 2025, el radiotelescopio de Arecibo, ahora parcialmente reconstruido tras su colapso años atrás, registró algo que haría temblar al equipo de observación. Durante una sesión rutinaria de calibración, una señal débil apareció en las frecuencias cercanas a los 420 MHz, una banda considerada crítica por los radioastrónomos, pues se asocia con la emisión natural del hidrógeno. Pero esta señal no era natural. Tenía una estructura pulsada, con una modulación que parecía repetirse a intervalos exactos. Los técnicos la revisaron varias veces, descartaron errores de calibración y posibles interferencias de satélites. Y cuando superpusieron las coordenadas de origen, la conclusión fue inmediata. La señal provenía de la misma región del cielo donde se encontraba el 3I Atlas. En cuestión de horas, el descubrimiento llegó a las principales agencias espaciales. El Observatorio de Parkes, en Australia, confirmó la detección con un retardo de solo 2 horas. Lo mismo hicieron las antenas de la Red del Espacio Profundo de Madrid y California. Todas recibían la misma secuencia, aunque con ligeras diferencias de intensidad. Era como si el 3I Atlas hubiera comenzado a hablar. El mensaje, si es que podía llamarse así, no contenía palabras ni patrones reconocibles. Era un flujo de pulsos electromagnéticos con una cadencia exacta, 3 impulsos cortos, uno largo, pausa, luego 2 más. El mismo patrón que los telescopios ópticos habían detectado semanas antes en su luz reflejada. La coincidencia era tan precisa que ya no quedaban dudas. El fenómeno óptico y la señal de radio estaban sincronizados. Y eso significaba que alguien o algo estaba controlando la emisión. En la NASA, el equipo del Deep Space Network activó un protocolo de emergencia de observación continua. Las antenas de Goldstone y Canberra comenzaron a registrar cada bit de información disponible. El flujo de datos era débil, pero constante, y cuanto más se analizaba, más se fortalecía la sospecha. La señal respondía al movimiento del Sol. El narrador hace una pausa. La música baja, el silencio se instala, y la voz continúa, más reflexiva. Tal vez nunca sepamos que fue el 3I Atlas. Tal vez fue solo una roca errante, una anomalía sin precedentes. O tal vez, fue el primer visitante consciente en cruzar nuestro camino. Un testigo del universo, que pasó frente a nosotros solo para recordarnos que aún no comprendemos ni una mínima parte de lo que hay ahí fuera. El cielo, infinito y sereno, sigue lleno de luces que parpadean a años luz de distancia. Algunas nacen, otras mueren, y otras viajan, sin rumbo ni destino, como mensajeros del tiempo. El 3I Atlas fue uno de ellos. Un visitante imposible. Una historia que, más que cerrar un misterio, abrió una nueva forma de mirar el cosmos. El año 2026 comenzó con una sensación extraña en la comunidad científica. Aunque la mayoría de los observatorios habían vuelto sus rutinas, una parte del personal seguía revisando los archivos del 3I Atlas casi por inercia, como si esperaran encontrar algo que todos hubieran pasado por alto. Y, de hecho, alguien lo encontró. A principios de febrero, el equipo del radiotelescopio de Canberra Deep Space Complex, en Australia, detectó una anomalía en sus registros históricos. Al comparar las señales del 3I Atlas con las emisiones de fondo captadas semanas después de su desaparición, notaron algo sorprendente. Una señal residual, extremadamente débil, seguía activa. Era un eco, una vibración casi enterrada en el ruido,
pero su estructura coincidía con la misma secuencia numérica que el objeto había emitido antes de perderse. Lo más desconcertante era que la intensidad del eco aumentaba levemente cada vez que el Sol experimentaba una tormenta magnética, como si el fenómeno no provenía del espacio exterior, sino que estuviera respondiendo a nuestro propio entorno. Los análisis se repitieron en varios observatorios del hemisferio norte, incluyendo el Green Bank Telescope en Estados Unidos y el Effelsberg Radio Telescope en Alemania. Ambos confirmaron la detección. No era una interferencia terrestre, era real. Pero la procedencia exacta no podía determinarse. El eco parecía venir de todas partes y de ninguna, como si se propagara a través del propio campo magnético solar. De inmediato, los expertos en física teórica comenzaron a elaborar hipótesis. Algunos creyeron que podía tratarse de una resonancia electromagnética residual, generada por la interacción del objeto con el plasma solar. Otros, sin embargo, defendían una idea más audaz, que el 3I Atlas había dejado una especie de firma energética, un rastro que seguía activo incluso después de su partida. La doctora Amara Sim, del Instituto SETI, escribió en su informe: si un objeto interestelar puede alterar el campo electromagnético de un sistema estelar, estamos ante un fenómeno físico nunca antes observado. Pero si ese efecto se mantiene estable durante meses, podríamos estar hablando de una forma de tecnología no reactiva. Algo que actúa no solo en el espacio, sino en la estructura misma del campo cuántico. La frase se viralizó en foros científicos y medios de divulgación. La posibilidad de que el 3I Atlas hubiera dejado una especie de huella inteligente dividió nuevamente a la comunidad. La mitad de los investigadores consideraba la idea una especulación excesiva. La otra mitad, en cambio, creía que había llegado el momento de admitir que ya no entendíamos el alcance de lo que habíamos presenciado. Mientras tanto, los radiotelescopios continuaron rastreando el eco. Durante los meses de marzo y abril, los patrones se hicieron más claros. El eco se modulaba siguiendo una cadencia idéntica a las frecuencias Schumann de la Tierra, las vibraciones naturales de nuestra atmósfera. Era como si el planeta y la señal se hubieran sincronizado. La idea parecía absurda. ¿Cómo podría un objeto que ya estaba más allá de la órbita de Neptuno influir en las frecuencias de resonancia terrestres? Y sin embargo, las mediciones lo confirmaban. Los picos de la señal aumentaban cuando la ionosfera se activaba, como si ambas estuvieran conectadas por un hilo invisible. Los expertos en magnetosfera del Jet Propulsion Laboratory elaboraron un modelo para simular el fenómeno. Al ejecutar la simulación, observaron que la intensidad del eco seguía un patrón fractal, una secuencia matemática que se repetía a diferentes escalas. Era una estructura autoorganizada, idéntica a las que aparecen en sistemas biológicos, en los latidos del corazón o en la actividad neuronal. La doctora Sim volvió a intervenir. No estamos observando una señal cualquiera. Lo que detectamos se comporta como un sistema vivo. La frase fue criticada por su tono sensacionalista, pero incluso los detractores reconocieron que los datos eran difíciles de ignorar. Cada intento de reducir la señal a una explicación convencional terminaba abriendo más preguntas. Mientras tanto, algo inesperado comenzó a ocurrir. Los instrumentos de detección de partículas del satélite ACE, encargado de monitorear el viento solar, registraron un flujo anómalo de radiación proveniente del mismo vector que el 3I Atlas había seguido meses atrás. La intensidad era baja, pero su periodicidad era idéntica al patrón original del objeto. Era como si algo, quizás una onda de energía residual, se estuviera propagando desde su trayectoria, viajando a la velocidad de la luz, atravesando el sistema solar. Los científicos comenzaron a llamarla la ola del Atlas. Una corriente casi imperceptible de partículas excitadas que recorría el espacio interplanetario. No parecía peligrosa, pero su existencia era desconcertante. Ningún otro objeto había dejado jamás una estela energética persistente de ese tipo. Los datos coincidían con una idea que hasta entonces parecía fantasía, que el 3I Atlas no había enviado un mensaje en el sentido convencional, sino que había dejado uno incrustado en la estructura física del espacio. Un mensaje no hecho de palabras, sino de condiciones. Una especie de marca cuántica. Los físicos cuánticos más audaces compararon el fenómeno con una interferencia en el vacío, como si la presencia del objeto hubiera reconfigurado momentáneamente las propiedades del espacio-tiempo local. No de forma destructiva, sino informativa, un modo de inscribir datos en el campo mismo. Esta idea fue conocida como la hipótesis del Atlas cuántico, y pronto se convirtió en el centro del debate global. Si era cierta, el 3I Atlas no sería una máquina convencional, sino un artefacto que operaba en niveles de energía tan sutiles que podían modificar la estructura del vacío.
Y mientras el debate se expandía, algo más ocurrió. El 9 de agosto de 2026, el radiotelescopio ALMA, en Chile, registró un pulso inusual en el rango de los 10 GHz. Duró apenas 5 segundos. Su origen fue triangulado con precisión. Y aunque débil, coincidía exactamente con la dirección hacia la que el 3 y Atlas se había alejado. El eco había vuelto a hablar. Esta vez, sin embargo, el patrón no era una simple secuencia binaria. Era una modulación más compleja, una cascada de frecuencias que, al ser traducida visualmente, formaba una imagen fractal tridimensional. Un vórtice, una espiral perfecta, idéntica a la que aparece en la naturaleza, en las conchas, en los huracanes, en las galaxias. Los investigadores del Instituto Europeo de Astrofísica pasaron semanas analizando la estructura matemática del patrón. Descubrieron que la espiral contenía una proporción constante, el número áureo, 1.618. La huella de toda forma de orden conocida. La comunidad científica entera quedó dividida entre la fascinación y el escepticismo. Algunos afirmaban que era un simple fenómeno de interferencia. Otros creían que la coincidencia era imposible de ignorar. ¿Podría ser que el 3 y Atlas hubiera dejado un mensaje universal, incrustado en la estructura del espacio, usando el lenguaje matemático del cosmos? Los medios, como era de esperar, se apropiaron de la historia. El mensaje de la espiral. La respuesta del Atlas. La geometría de lo desconocido. Pero más allá de los titulares, el fenómeno real seguía sin explicación. La señal, tras varios días, desapareció por completo. Solo quedaron los registros, las gráficas y una sensación colectiva de que algo, o alguien, había querido que entendiéramos una cosa, que no éramos meros observadores del universo, sino parte activa de un proceso más grande, uno que apenas estábamos empezando a percibir. El resurgimiento de la señal desató una tormenta de proporciones sin precedentes. Durante semanas, los observatorios del planeta trabajaron sin descanso intentando confirmar si el pulso fractal captado por ALMA era real o una coincidencia estadística. Pero los datos no mentían. La estructura de la espiral, basada en el número áureo, aparecía de forma idéntica en registros independientes de radiotelescopios en México, Sudáfrica y España. Aquello no podía ser ruido. Las agencias espaciales intentaron mantener la calma, pero la presión mediática se volvió insostenible. El 14 de agosto de 2026, la NASA y la ESA convocaron una conferencia conjunta en la que, por primera vez, admitieron que el 3 y Atlas podría haber dejado un rastro electromagnético persistente de origen no natural. No hablaron de vida inteligente, pero el mensaje era claro: el fenómeno superaba la comprensión de cualquier modelo físico conocido. Las repercusiones fueron inmediatas. Universidades, foros científicos, think tanks y redes sociales se inundaron con teorías. Algunos lo interpretaron como un intento de comunicación. Otros, como una firma matemática de un sistema autorregulado del universo, una especie de código fundamental inscrito en la geometría del espacio. Y, por supuesto, no faltaron los que afirmaron que la humanidad había sido contactada. Pero más allá del ruido mediático, la comunidad científica se enfrentaba a algo mucho más profundo. El análisis de los espectros de la señal reveló una característica asombrosa. Cada repetición de la espiral incluía pequeñas variaciones armónicas que, al ser traducidas a audio, formaban una secuencia melódica. Era un sonido tenue, casi orgánico, similar a una respiración. La llamaron la resonancia del Atlas. Los físicos del Jet Propulsion Laboratory se mostraron cautelosos, pero los biofísicos del Max Planck Institute señalaron algo que dejó a todos perplejos. El patrón de variación de la señal coincidía con los ritmos neuronales alfa del cerebro humano. La coincidencia era tan precisa que, al superponer las frecuencias, ambas curvas se alineaban casi perfectamente. ¿Era posible que la señal hubiera sido diseñada para resonar con la actividad cerebral de los seres humanos? ¿O simplemente estábamos viendo, y oyendo, patrones donde queríamos verlos? Los debates se volvieron acalorados. Las universidades más prestigiosas del mundo comenzaron a organizar congresos y transmisiones globales. En uno de ellos, el físico Yuji Nakamura, de la Universidad de Tokio, presentó una hipótesis provocadora. No estamos observando una señal externa. Estamos observando una interferencia. El 3 y Atlas no nos habla. Nos refleja. Según Nakamura, el objeto podría haber sido un sistema de resonancia diseñado para amplificar y devolver las propias emisiones electromagnéticas de los lugares que visitaba. En otras palabras, no era un transmisor, sino un espejo cósmico. Una máquina que devolvía la voz del universo a quien la emitiera.
La teoría fue recibida con escepticismo, pero también con fascinación. Si el 3 y Atlas era un espejo, ¿qué reflejaba exactamente de nosotros? ¿Nuestra curiosidad? ¿Nuestra tecnología? ¿Nuestra presencia como especie? Durante los meses siguientes, las investigaciones se multiplicaron. El Instituto SETI y el Observatorio de Canarias colaboraron en un experimento sin precedentes: transmitir hacia la trayectoria del Atlas una secuencia controlada de pulsos de radio basados en series matemáticas de Fibonacci, el mismo patrón que aparecía en la espiral detectada. La intención no era establecer contacto directo, sabían que el objeto ya estaba demasiado lejos, sino observar si el eco cuántico que había dejado respondía de alguna forma. Durante 48 horas, los radiotelescopios enviaron la secuencia. El resultado fue desconcertante. Exactamente 11 días después, un pulso débil, con la misma frecuencia base, fue detectado desde la misma dirección. La señal era tenue, incompleta, pero contenía los mismos intervalos que la transmisión inicial. Era imposible determinar si se trataba de una coincidencia. Las probabilidades, sin embargo, eran ínfimas. El mundo volvió a contener la respiración. Mientras tanto, los gobiernos del G20 convocaron reuniones de emergencia. El fenómeno, aunque no representaba una amenaza directa, había generado una crisis de interpretación. Por primera vez, la humanidad no sabía si debía responder, investigar o simplemente observar. Las agencias de inteligencia se interesaron en el caso. Un informe filtrado del Pentágono reveló que las variaciones en la señal del Atlas coincidían con pequeñas alteraciones en los satélites de comunicaciones en órbita geoestacionaria. Nada destructivo, pero suficiente para despertar sospechas. Los sistemas no habían sido dañados, solo interrumpidos durante segundos, como si algo hubiera pasado por encima. Algunos analistas interpretaron aquello como un indicio de que la señal estaba interactuando con los sistemas electromagnéticos terrestres, no como un ataque, sino como una sintonización involuntaria. La doctora Yates, la misma que años atrás había descrito el comportamiento energético del objeto, reapareció en los medios. En una entrevista televisiva dijo: quizá el 3 y Atlas nunca se fue del todo. Quizá dejó una parte de sí en nosotros, o en el espacio que compartimos. Una semilla invisible que aún responde a algo que no comprendemos. Sus palabras fueron ridiculizadas por algunos medios, pero inspiraron una ola de interés global. El público comenzó a mirar al cielo con una mezcla de temor y esperanza. Grupos de aficionados se organizaron para seguir rastros de radio y emisiones inusuales. Incluso surgieron comunidades enteras dedicadas a estudiar las supuestas resonancias del Atlas en los datos climáticos, sísmicos y biológicos. En un giro curioso, algunos neurocientíficos reportaron un incremento estadístico de pacientes que afirmaban experimentar sueños recurrentes con espirales luminosas, coincidiendo con los días posteriores a las últimas detecciones. Aunque no existía ninguna evidencia científica que vinculara ambos hechos, la coincidencia alimentó un nuevo tipo de mito, el de la influencia del Atlas en la mente humana. A mediados de 2027, el eco había disminuido casi por completo, pero las secuelas del fenómeno permanecían. El proyecto Sentinel-X, que había nacido como respuesta al primer paso del 3 y Atlas, evolucionó en algo mucho más grande: la Red Atlas, una red internacional de detección de objetos y señales interestelares. Su lema era simple, pero contundente: escuchar antes de hablar. En paralelo, un grupo de científicos independientes fundó el Archivo del Atlas, una base de datos abierta con todos los registros electromagnéticos y ópticos del fenómeno. Su objetivo era preservar la información sin censura ni manipulación política. Con el tiempo, se convirtió en el repositorio más consultado de la historia de la astronomía moderna. El 3 y Atlas ya no era solo un misterio científico, era una presencia cultural, un punto de referencia para una generación que había crecido viendo cómo un objeto venido del vacío alteraba la percepción del universo. Y sin embargo, en medio de todo ese legado, una pregunta persistía, sin respuesta definitiva. ¿Fue el 3 y Atlas una nave, una máquina, o un fenómeno natural que solo parecía inteligente porque aún no teníamos el lenguaje para describirlo? El narrador hace una pausa. El sonido ambiente se atenúa. La voz se vuelve más grave, más íntima. Cada era de la ciencia tiene su visitante, su enigma, su espejo. A veces es una señal, a veces una sombra. El 3 y Atlas fue ambas cosas. Un recordatorio de que el universo no es silencioso. Solo espera a que aprendamos a escuchar. Pasaron casi 4 años desde la última señal registrada del 3 y Atlas. Para entonces, el fenómeno ya había dejado de ocupar los titulares.
La ciencia había seguido adelante, nuevos telescopios, nuevas misiones, nuevas teorías. Y aunque la comunidad científica seguía revisando sus datos de tanto en tanto, el tema se había convertido en un capítulo más de la historia de la exploración interestelar. Hasta que, inesperadamente, volvió a ocurrir. Era el 3 de diciembre de 2029 cuando el radiotelescopio FAST de China detectó una fluctuación anómala en la frecuencia de 8,42 GHz. Una señal débil, apenas perceptible, proveniente del borde del sistema solar. Los técnicos pensaron que era un error de calibración, pero al revisar los registros, la coincidencia resultó inconfundible. El patrón armónico era idéntico al de la resonancia del Atlas. En menos de 24 horas, los observatorios de todo el planeta confirmaron la detección. La señal regresaba, pero con una particularidad inédita. Ahora no era un eco, sino un emisor en movimiento. Su dirección cambiaba lentamente, como si estuviera orbitando un punto invisible en el espacio interestelar. La noticia se filtró antes de que las agencias pudieran emitir un comunicado. El mundo despertó una vez más con la misma pregunta que había estremecido a toda una generación. ¿Había vuelto el 3 y Atlas? Los análisis iniciales mostraban diferencias sutiles. La intensidad era menor, la frecuencia ligeramente desplazada, y su polarización, el modo en que la onda giraba, era completamente inversa a la original. Era como si el eco hubiera sido reproducido desde el otro lado. Los científicos del Instituto Europeo de Astrofísica lo llamaron inversión de fase, un fenómeno que en teoría podía producirse si la señal había atravesado un campo de gravedad extrema, como el de un agujero negro o una anomalía de curvatura. Pero no existía ninguno conocido en esa dirección del espacio. La hipótesis más audaz vino del Dr. Nikolai Petrov, de la Universidad de San Petersburgo. Sugirió que la señal podía haber rebotado en algo que él denominó superficie de espejo gravitacional, un punto de tensión entre dos campos de espacio-tiempo diferentes. En otras palabras, una frontera entre realidades. Una idea tan teórica que rozaba la ciencia ficción. Pero los datos coincidían con su modelo. El 3 y Atlas, o lo que fuera, parecía haberse desplazado más allá del límite observable, y de algún modo, su eco estaba regresando invertido, como si viniera desde el otro lado del universo. Durante semanas, la red Atlas y el Deep Space Network trabajaron de forma coordinada. Los superordenadores de la NASA y la ESA reconstruyeron los pulsos uno a uno, intentando traducir la secuencia. Fue entonces cuando descubrieron algo que nadie esperaba. Los intervalos entre los pulsos no eran constantes. Al graficarlos, se formaba una curva. Y esa curva, al ser representada tridimensionalmente, mostraba la silueta aproximada de la órbita terrestre alrededor del Sol. En otras palabras, la señal contenía un mapa. No del sistema solar completo, sino solo de un punto, la Tierra. Los investigadores no sabían si aquello era una coincidencia o un mensaje directo. Pero si el 3 y Atlas había devuelto un mapa de nuestra posición, la implicación era enorme. ¿Nos estaba indicando que había recibido nuestras transmisiones años atrás? ¿O simplemente nos estaba devolviendo nuestro propio reflejo, amplificado en la vastedad del cosmos? La controversia fue inmediata. Algunos científicos exigieron prudencia, recordaron que el Atlas había sido interpretado erróneamente en el pasado. Otros, sin embargo, afirmaron que la evidencia ya no podía ser ignorada. El astrofísico Olivier Dufresne, del Observatorio de París, fue contundente. Sea una máquina o un fenómeno natural, el 3 y Atlas se comporta como una entidad consciente. Observa, registra y responde. Mientras el debate se extendía, la señal comenzó a cambiar. Durante los primeros días de enero de 2030, su frecuencia se estabilizó y los pulsos se aceleraron. El flujo de datos aumentó exponencialmente, tanto que los sistemas de recepción tuvieron que limitar su ancho de banda para no colapsar. Era como si algo estuviera transmitiendo una enorme cantidad de información en un lenguaje que aún no podíamos comprender. Los algoritmos de inteligencia artificial desarrollados para el análisis de señales del Atlas comenzaron a trabajar de manera autónoma. Y fue precisamente una de esas IA, Prometheus 7, diseñada por la Universidad de Stanford, la que descubrió un patrón oculto dentro del ruido. Cada grupo de pulsos formaba una secuencia numérica que correspondía, de manera exacta, a los valores del ADN humano en su representación digital. Las probabilidades de una coincidencia eran prácticamente nulas. El 3 y Atlas estaba devolviendo una secuencia biológica, la nuestra. La comunidad científica se dividió una vez más. Algunos afirmaron que se trataba de una pareidolia matemática, una coincidencia entre estructuras numéricas que no tenía relación con el ADN.
Otros, sin embargo, señalaron algo mucho más inquietante: el orden de los pares de bases no era completo, pero coincidía con las regiones más conservadas del genoma humano, aquellas que apenas han cambiado desde los orígenes de la especie. Era como si alguien, o algo, hubiera enviado una respuesta construida con los mismos elementos que definen la vida en la Tierra. El descubrimiento provocó una reacción en cadena. El SETI Institute, el Centro Goddard y el Instituto Pasteur formaron un grupo conjunto para analizar la secuencia. Descubrieron que, además del patrón genético, había repeticiones armónicas que correspondían a estructuras de la física de partículas, protones, electrones, quarks, todo dentro de la misma señal. Un mensaje que combinaba biología y física, materia y vida, como si el 3 y Atlas intentara resumirnos a nosotros mismos. El narrador hace una pausa. La música se atenúa. La voz se vuelve más grave, casi hipnótica. Durante siglos buscamos una voz en el universo, una palabra, una confirmación de que no estamos solos. Pero cuando finalmente escuchamos algo, descubrimos que la voz no venía de fuera, sino de un reflejo de nosotros mismos. Una inteligencia que no habla, sino que responde. A medida que la señal se hacía más intensa, el flujo de datos comenzó a mostrar un último cambio. Las espirales fractales de la resonancia del Atlas empezaron a cerrarse sobre sí mismas, hasta formar una figura perfectamente simétrica, un ojo luminoso. El mismo símbolo detectado años atrás, en la última transmisión del objeto original. Y entonces, el 21 de febrero de 2030, a las 2:07 UTC, la señal cesó. Sin previo aviso. Sin eco. Sin residuo. Solo quedó una última imagen en las pantallas de los radiotelescopios, el símbolo del Atlas, grabado en luz. Un círculo rodeado de 6 puntos. Exactamente igual al primero. Era como si el ciclo se hubiera cerrado. Después del apagón final, el silencio volvió a dominar las ondas de radio. Los sistemas de observación siguieron escuchando durante días, luego semanas, hasta que los directores de misión dieron la orden de apagar los protocolos de seguimiento. El fenómeno había terminado. O al menos, eso creíamos. Los servidores de la red Atlas registraron más de 7 petabytes de datos durante los últimos meses de actividad. Aquel océano de información fue analizado por superordenadores en todos los continentes. Pero lo más desconcertante no era el volumen, sino su estructura. Las frecuencias, las modulaciones y las curvas armónicas parecían tener un orden interno. Un código dentro del código. Los matemáticos lo llamaron la gramática del Atlas. Una serie de proporciones repetidas que, al representarse visualmente, formaban un patrón tridimensional semejante a una espiral toroidal, idéntico al modelo del campo electromagnético de la Tierra. Era como si la señal estuviera intentando imitar nuestro propio planeta. El físico teórico Hidao Matsuda, del Observatorio Subaru, fue uno de los primeros en proponer una interpretación alternativa. Tal vez el 3 y Atlas no vino a comunicarse, sino a aprender. Su eco no fue un mensaje. Fue un registro de nosotros, devuelto en la forma más universal posible, la geometría del orden natural. Aquella idea transformó la manera en que los científicos comprendían el fenómeno. El Atlas no era un visitante, ni una máquina consciente en el sentido humano. Era un testigo del equilibrio, un sistema diseñado para registrar y reflejar la coherencia de los mundos que encontraba. Un espejo cósmico que devolvía a cada civilización una imagen de su propia armonía, o de su caos. La hipótesis fue tan poética como revolucionaria. Y sin embargo, cada nuevo análisis parecía confirmarla. Los modelos de la señal reproducían con precisión la frecuencia de resonancia de la ionosfera terrestre, la relación orbital entre la Tierra y la Luna, e incluso la proporción energética entre los hemisferios magnéticos del planeta. Todo estaba allí. No era un mensaje arbitrario. Era un retrato. En los meses siguientes, la humanidad comenzó a absorber la magnitud del descubrimiento. El 3 y Atlas había sido algo más que un visitante interestelar, había sido un experimento del cosmos. Una manifestación natural, o artificial, de la memoria universal del espacio. El filósofo científico Luciano Ferré, en un artículo publicado en Nature Human Behavior, escribió: el Atlas nos mostró que el universo podría estar observándose a sí mismo a través de nosotros. Que la inteligencia no es una propiedad de las especies, sino una propiedad del propio cosmos, que se despliega en distintos lugares, en distintos tiempos, como un reflejo continuo de su propia conciencia. Por primera vez, la ciencia y la filosofía parecían coincidir. El universo, en su vastedad, no era solo materia inerte,
era una red de resonancias, una conciencia distribuida que se manifestaba en formas que apenas podíamos percibir. Y el 3 y Atlas había sido su instrumento. A raíz del fenómeno, nacieron nuevos campos de investigación. Uno de ellos fue la astrosemiología, el estudio del significado y la estructura simbólica de las señales cósmicas. Otro, la biofísica cósmica, que analizaba la posibilidad de que existieran principios comunes entre la biología terrestre y las formas de energía inteligente del espacio interestelar. Ambas disciplinas redefinieron el modo en que entendemos la vida. La red Atlas, por su parte, se expandió. Ya no se limitaba a observar objetos o señales, sino que comenzó a registrar patrones geométricos en las emisiones de radio naturales del universo. Con el tiempo, descubrieron que muchas de esas emisiones, especialmente las procedentes de pulsares y nebulosas, también contenían estructuras fractales y proporciones armónicas que recordaban a las del 3 y Atlas. Era como si la misma firma matemática se repitiera en diferentes rincones del cosmos. Aquello llevó a un nuevo concepto, el principio de resonancia universal. Una teoría que sostenía que toda forma de energía, materia o información comparte una misma arquitectura subyacente. El universo, según esta visión, no es un conjunto de objetos aislados, sino un sistema coherente de vibraciones sincronizadas. El 3 y Atlas había sido la primera evidencia de que esa coherencia podía percibirse. A nivel social y cultural, el impacto fue igual de profundo. Las religiones reinterpretaron el fenómeno a su manera. Algunos vieron en el Atlas una manifestación divina, un mensajero del orden cósmico. Otros, una confirmación de que la creación no era un acto único, sino un proceso continuo que se refleja en cada nivel de la existencia. La filosofía contemporánea adoptó un nuevo término, el eje Atlas, una metáfora para describir el punto en el que la humanidad comprendió que el conocimiento no se encuentra solo observando hacia afuera, sino reconociendo los patrones que nos conectan con el todo. Décadas más tarde, los datos del Atlas seguirían siendo analizados. Superordenadores cuánticos, capaces de procesar información a niveles antes inimaginables, hallarían nuevos niveles de estructura dentro del mensaje original, secuencias que recordaban a ecos de ADN, pero también a configuraciones de ondas de probabilidad cuántica. Era como si el mensaje estuviera vivo, evolucionando con la tecnología humana, revelando más a medida que aprendíamos a mirar mejor. La comunidad científica terminó por aceptar una verdad que antes parecía imposible. No sabemos si el 3 y Atlas fue una máquina, un fenómeno o un mensajero. Pero su existencia demostró que el universo puede comportarse como un organismo consciente, capaz de dejar rastros de sí mismo en la memoria de los mundos. Y quizás, de vez en cuando, recordarnos que no somos los únicos que observamos. Años después, cuando las transmisiones del Atlas se convirtieron en material de estudio histórico, un grupo de jóvenes investigadores del Instituto Rubin de Chile logró algo que nadie esperaba. Al reconstruir los últimos fragmentos de la señal original, descubrieron una modulación residual apenas perceptible. Un conjunto de pulsos débiles, casi perdidos en el ruido. Cuando los amplificaron, el resultado fue estremecedor. La secuencia formaba una palabra. No en inglés, ni en ningún idioma humano, sino en el lenguaje universal de la matemática. Una serie de números primos ordenados de forma ascendente, interrumpidos por un vacío perfecto, y luego, otra secuencia descendente. Una curva que comenzaba en el orden y regresaba al silencio. Era un símbolo simple, pero profundamente humano. Un ciclo, un principio y un final. Los científicos del proyecto lo llamaron la firma final. Y con ella, comprendieron algo que había estado frente a nosotros desde el principio, que el 3 y Atlas no buscaba comunicación, sino resonancia. Que su propósito no era hablar, sino recordarnos que cada forma de vida, cada pensamiento y cada mundo vibra al mismo ritmo que el universo que lo contiene. El narrador guarda silencio por unos segundos. El sonido del viento cósmico se mezcla con una melodía suave, casi imperceptible. Y la voz vuelve, pausada, profunda, con tono de conclusión pero sin cerrar el relato. Tal vez el Atlas no vino a enseñarnos nada nuevo. Tal vez solo vino a mostrarnos lo que siempre supimos, que somos una nota dentro de una sinfonía que no tiene principio ni final. Que cada vez que miramos al cielo, el universo también nos está mirando a nosotros. La historia del 3 y Atlas no terminó con su última señal. En realidad, podría decirse que apenas comenzó. Porque lo que dejó no fue una respuesta, sino una pregunta que aún flota sobre nuestras cabezas. ¿Qué papel jugamos nosotros en la conciencia del universo? Durante siglos, creímos que observar el cosmos era un acto unilateral, mirar hacia afuera, hacia lo desconocido, esperando descubrir sus secretos.
Pero el Atlas nos enseñó que cada mirada tiene un reflejo, que cuando exploramos el espacio también nos explora a nosotros. En cada frecuencia, en cada fractal, en cada proporción escondida en su mensaje, parecía latir una idea simple pero inquebrantable: la inteligencia no es una propiedad de las civilizaciones, sino un lenguaje del cosmos, una forma en que el universo se reconoce a sí mismo a través de quienes lo habitan. Quizá eso fue el 3 y Atlas, una forma de conciencia, no biológica, no humana, pero viva de otra manera, una vibración en el tejido del tiempo, un eco del origen, una señal que no pretendía hablar sino resonar. En algún punto de la galaxia, más allá de donde nuestros telescopios alcanzan, esa señal sigue viajando. Lenta, constante, inevitable. Tal vez algún día otra civilización la reciba, y vea en ella lo mismo que vimos nosotros: un espejo, una pregunta, una posibilidad. Y entonces entenderán que la historia del 3 y Atlas no pertenece a la Tierra, sino al universo entero. Porque su mensaje no fue "estamos aquí", sino algo mucho más profundo: todo está conectado. La voz del narrador se detiene. Solo queda el sonido lejano del viento solar, un murmullo suave que se funde con la música final. La cámara se eleva lentamente, mostrando el cielo lleno de estrellas, infinitas y silenciosas. Y mientras el título se disuelve en la oscuridad, una última frase aparece en pantalla: el universo no está vacío. Está esperando que alguien lo escuche.